Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast de los buenos vecinos. Este espacio que, como ya bien saben, está diseñado para dar a conocer a esos buenos guatemaltecos que están haciendo cosas buenas por el país y que desde sus espacios, desde sus profesiones, ellos están pues siendo buenos vecinos, como bien se llama este podcast, y hoy no será la excepción. Hoy estoy convencido que tendremos un gran episodio y voy a darle el tiempo a nuestro invitado para que él se presente con ustedes y nos diga un poquito quién es, aunque estoy convencido que muchos de los que van a ver este episodio lo conocen y saben quién es, pero quiero darle la bienvenida a Sergio García. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast de los buenos vecinos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Aquí, mira, un privilegio y gracias por la invitación, estar aquí compartiendo con ustedes, y creo que vamos a platicar de muchas cosas muy interesantes. Seguro conocerte un poquito más atrás de lo que todo el mundo conoce, ¿no? Al final de lo que todo el mundo ve, porque estoy seguro que te ven, pero contarnos un poquito quién es Sergio para aquellos que a lo mejor no te conocen. Sí, totalmente. A ver, mi nombre es Sergio García, yo soy contador público y auditor, también soy abogado y notario, soy creador de contenido en redes sociales, tengo una oficina de servicios profesionales y ahí vamos, ¿no? Eso es en la parte profesional y vamos desarrollándonos ahí poco a poco. Buenísimo, pues ya saben amigos quién es el invitado que tenemos hoy. Y como bien te lo decía fuera de cámaras, esta vez no vamos a agarrarte así como en las redes, que Lick, tengo una duda y usted me puede apoyar con esto. Y si no, vamos a conocer a Sergio. ¿Quién es Sergio en esencia? ¿Cómo fue ese niño Sergio de hace algunos años atrás? Que nos contés cómo fue tu infancia, dónde creciste aquí en Guate, cómo fue esa infancia de Sergio. Totalmente, a ver, yo nací aquí en la ciudad de Guatemala, pero mi familia es de Oriente, es del Progreso, Guastatoya, específicamente de Sansar el Progreso. Ellos se vinieron a vivir acá en su momento, ¿no? Estudiaron aquí y aquí se quedaron. Ellos sí van mucho más allá, tenemos como muy arraigado eso porque cuando éramos niños nos llevaban cada fin de semana, ¿no? Nunca vivía allá como tal, pero nos llevaban cada fin de semana, entonces creo que sí te forma como ese sentido de pertenencia, ¿no? Aunque recientemente me ha costado ir mucho por allá, pero el sentido de pertenencia no se pierde. Cuando era niño, pues realmente he pasado por varios establecimientos educativos. Yo siempre le digo, cuando platicamos de estos temas con algunas personas, es de que normalmente yo vivía en las esquinas, ¿no? Primero viví en la esquina del lado de la zona 21, okay. Después me fui a vivir al lado de la zona 18, de ahí me regresé a San Cristóbal y después me volví a regresar a la zona 18. Y mis papás en su idea era, ya la última vez, ¿verdad? Que nos cambiamos de casa fue, la idea es estar más cerca de Sansare, decían, ¿no? Okay. Entonces ya ahí estás en la salida de Oriente. Acercando un pelito. Totalmente, porque fíjate qué interesante, el tráfico ya sabemos cómo es ahora de caótico, ¿no? Pero, por ejemplo, vivíamos en San Cristóbal y nos tardábamos más tiempo en salir de la ciudad que el tiempo que era para llegar a Sansare, de ahí de la salida de la ciudad. Entonces, fue parte de lo que ellos pensaron en su momento, no podemos seguir en esto, mejor vamos a ir al otro lado. Entonces, fue un tema ahí, a nivel de estudiante, debo reconocerlo, sufrí bullying de estudiante, hasta, o sea, todo el tema de la etapa escolar, digámoslo así, está diversificado. Fue un tema ahí que no me gustaba tener problemas, ni meterme en problemas, ni he tenido esa situación, pero se prestó mucho a lo otro, ¿no? De molestar y todo eso, pero que al final del día sí tomé una decisión en ese momento de decir, ya en la universidad esto cambia, ¿no? Okay. Y ya no puedo seguir siendo esa misma persona que era, de aceptar este tipo de cosas, de como sentar un precedente, algo que tal vez no pude evitar antes por diferentes situaciones. Ya a partir en la universidad cambió todo eso. Bueno, y me parece curioso, tal vez podemos tocar un poco este tema, Sergio. No lo hablamos fuera, pero si no te incomoda, tal vez lo podemos tocar un poquito, porque ahora está como muy, muy de moda este tema del bullying y todo este tema, ¿no? Se ha vuelto complicado para algunos. Hemos visto casos extremos, inclusive, de gente que se ha la vida por este tema. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo recordás? ¿Cómo lo erradicaste en algún punto? Porque esto en algún punto uno decía, bueno, se acaba, ¿no? Y se tiene que terminar. Contanos un poquito. Bueno, el terminarlo fue algo de terminarlo cuando terminé de estudiar en colegio, ¿no? O sea, ya el tema de decidir esta parte que hablábamos de en la universidad todo va a cambiar. Antes de eso, quiero hablar un poco como que era algo masoquista, si lo queremos ver así, porque quería como que estar en el grupo popular, pero a la vez ese grupo popular era el que hacía el bullying. Total. Entonces prácticamente terminé siendo como esa persona a la que le hacían el bullying fácilmente. Jugaba fútbol, entonces al estar en la selección de fútbol, volvemos a lo mismo, ¿no? En teoría ahí están como los populares, más en la banda del colegio, etcétera. Entonces tiende a pasar varias cosas.
Es un tema muy complicado porque, por ejemplo, antes habían algunas ventajas, ojo, aunque no se minimiza ni en ese momento ni lo de ahora, es de que, por ejemplo, el bullying en la mayoría de casos, si era en el colegio o en el establecimiento donde estudiabas, ahí quedaba. Okay. Ibas a tu casa y, a no ser que alguien que estudiara en el mismo colegio con vos viviera ahí donde mismo, pues eran otras personas. Actualmente el problema son las redes sociales. Y con las redes sociales se masifica mucho más este tema del bullying porque ya no se queda. Si es en un establecimiento educativo, esto es fácilmente es masificable por medio de las redes sociales. Lamentablemente uno como pequeño, ¿no? Como adolescente, como niño, desconoce muchas cosas y probablemente no le tiene la suficiente confianza a los papás. Y los papás del otro lado, al tener ese ánimo de protección sobre sus hijos, pueden hasta maximizar el bullying, que era algo que, por ejemplo, a mí me pasaba, ¿no? O sea, mi mamá se entraba que me ponían un apodo y mi mamá era de las que iba y ustedes, ¿por qué le están poniendo? No decía esas palabras, ¿no? Ya se imagina, ¿no? Decía de todo, ¿no? Pero era como de, no, eso es peor. ¿Por qué razón? Porque entonces ya no solo era un apodo, sino ya me molestaban con mi mamá. Entonces era otro tema, irle agregando, ¿no? Entonces, creo que cuando uno está de pequeño y de adolescente, tiende a ser un mundo cruel. Pero no quiere decir que no se pueda salir, o sea, no es necesario tomar medidas extremas. Por ejemplo, ahora lo traemos para este lado y se sugiere, ¿no? O sugerimos en general cuando están en una etapa de bullying excesivo, porque ahora con las redes sociales todo se explota y se maximiza en un momento y después se calma. Tiende a ser así en muchas cosas, ¿no? Borremos redes sociales, no nos comuniquemos, tratemos de seguir lo más tranquilos posibles, porque eso sí puede agudizar un problema que probablemente se quede en un solo lugar, pero nosotros lo promovemos para otro. Y esto no solo pasa con chavitos, ¿no? Ni con adolescentes, no, también con gente adulta. Pero si no aprendemos a conocer este tipo de cosas, sí nos puede ir afectando en mucha más medida más adelante. Yo sí sentí un precedente. O sea, yo creo en Dios y pues gracias a Dios logré salir de esa parte, ¿no? De ese tema y salí bien. Miren, al final del día, y es un consejo aquí, todo ese que le hace bullying en el colegio, miren, después, cuando están en la universidad o en la vida adulta, se los van a topar y hasta trabajo les van a llegar a pedir. Es la verdad, o sea, miren, es increíble cómo cambia el mundo porque recordemos que en esa época todos somos chavitos y todos vemos la vida de diferentes maneras. Y otro problema, la mayoría de personas que hacen bullying han sufrido muchas cosas también en su casa. Entonces también volvemos a lo mismo, el tema de la familia, cómo son los papás, qué tipo de educación les están dando. Entonces hay muchos temas ahí, pero algo que les puedo decir es solo un momento, es solo una etapa, aguante, si puede tratar de salir de eso, hágalo, porque sí es importante, pues, que no siga, y a todos los que lo hacen, no lo hagan, no tiene ningún sentido molestar a alguien más. Totalmente. Creo que sí, al final lo decís claro, la vida da muchas vueltas, ¿no? Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo o viceversa y todo va avanzando. Sé que tenés 2 títulos profesionales universitarios y esto me lleva a mí a una pregunta que quiero hacerte, porque a lo mejor se la han hecho y no sé si ya lo has contestado alguna vez o te lo han hecho, pero ¿cómo eras de estudiante? ¿Eras buena estudiante en el colegio yéndonos siempre a esa época? ¿O eras normal? ¿Cómo fue? ¿Cómo contanos un poquito? Era un estudiante promedio. Perdía clases, ganaba clases. Era un estudiante promedio. No, nunca he sido, le llaman matadito, ¿no? Aquel que solo está estudiando y haciendo todo. No. Es más, si lo vemos fríamente, a mí no me gusta mucho estudiar. Pero ojo, no lo vayan a confundir, por favor. No lo vayan a confundir. Miren, algo que he aprendido yo y creo que es algo que todos debemos de aprender es tenemos que aprender a conocer nuestras virtudes y nuestras debilidades. Trabajar en eso es clave porque cuando conoces claramente tus virtudes las puedes maximizar y ver cómo te ayudas para que tus debilidades no sean un talón de Aquiles en algún momento más adelante. Principalmente a los jóvenes y adolescentes cuando están viendo. O sea, el hecho de que yo les diga no mucho me gusta estudiar no quiere decir que no me esforcé, no trabajé, no luché, ni nada. O sea, sí hay, pero a ver, a lo que voy es eso. Para mí es muy difícil, por ejemplo, estar en una computadora o leyendo más de 15 minutos, 10 minutos. No puedo estar en una computadora yo más de 10 minutos viendo algo. Tengo que cambiar la pantalla, ver qué otra cosa y regresar a hacer. Así soy yo. Entonces ese tema de la atención y de enfoque, digámoslo así, en esa parte, no lo tengo.
¿Qué sucede? Entonces, ¿qué tengo que hacer? A mí se me queda rápido, tengo retentiva, entiendo rápido y trato de tener una buena comunicación, conversación y aprender de todo un poco. O sea, no puedo estar detenido en una sola cosa. Entonces, ese tipo de cosas hay que aprender a conocer uno. Y en las debilidades encontrar a personas ideales que te ayuden a fortalecer esas debilidades para que en un futuro te puedas desarrollar de manera integral. Es que eso es importante. Totalmente. Pero de que tenemos que estudiar, todo aquel que tenga la oportunidad de estudiar, estudie. Y si no quiere estudiar, en algún momento aprenda alguna actividad, algún oficio, algún curso. Vean, ahorita en temas laborales, por ejemplo, para el otro año van a cambiar mucho las tendencias. Más del 50% de las profesiones como las vemos ahora se tienen que adaptar obligatoriamente a temas de tecnología e inteligencia artificial. Adaptar. Ya aquí en otros años ya hay carreras de esas todas sofisticadas y que en la vida uno hace unos años sabía que existían. Entonces, ¿cómo estamos haciendo para evolucionar en eso? ¿No quieres estudiar en una universidad en esa metodología universitaria, por ejemplo? Bueno, ¿qué vas a hacer? Porque de algo tenemos que vivir y la vida, el dinero no cae del cielo, no cae por obra y gracia del Espíritu Santo, ni porque yo solo lo pida. Tengo que esforzarme en algo. Y eso lo he dicho, ok, no te voy a forzar a ir a una universidad. Al final es decisión de cada persona. Pero ¿qué oficio vas a aprender? Mi papá contaba algo. Ellos eran pues de pueblo, ¿no? En Sansare tenían tierras, todo, hay que ir a cultivar y todo, cosechar, etc. A mi papá eso no le gustaba y él dijo, no, yo ni de chiste voy a seguir en esto. Él se fue a estudiar a Jalapa, magisterio, de magisterio se vino a la universidad aquí, estudió de maestro en Chimaltenango en el conflicto armado interno, ¿no? En esa época dura. Y dijo él fue claro, a mí no me gusta la tierra, yo eso de ir a trabajar, que vamos a arar, no es lo mío, pero ¿qué voy a hacer? Estudiar, no solo voy a esperar si mi papá me mantiene, o a ver cuando yo decida conseguir algo o encuentre mi rumbo, porque eso es algo que se da mucho ahora. Encontrar mi rumbo, a ver, ya vas a tener 35 años y el rumbo no hay modo, o sea, aparecen líneas temporales, esa cosa va por todo lado. Entonces, creo que sí tenemos que ser muy enfáticos en eso, de que tenemos que seguir. Y otra cosa, por favor, no se dan años sabáticos. Eso es para mí, muchas veces en el tema de adolescentes, cuando terminan el colegio y van para universidades, ay, no, yo mi sabático, porque yo no sé qué estudiar todavía. Miren, si algo no podemos recuperar en esta vida es el tiempo. Totalmente. Usted aprovéchelo. Y eso es importante, porque sí, el colegio es difícil, pero usted ni se imagina lo que viene ahí todavía. Aproveche el tiempo, porque si hemos visto cómo a lo largo del tiempo, después resulta que la gente, pues públicamente te va a decir, no ha llegado mi tiempo a llegar, no me preocupa, pero internamente no sabes cómo están. Pueden estar frustrados, pueden estar lamentándose de que no aprovecharon un tiempo. Y si sus papás los están ayudando, con más razón, ¿no? Entonces, si tienen una ayuda, con más razón tienen que responder. Totalmente. Y mencionaste un tema ahí bien importante y que quiero que platiquemos también un poquito. Hace unos días yo estaba escuchando un podcast mientras venía para acá a las oficinas y estaban hablando justo de inteligencia artificial. Era un abogado y él decía, yo creo que al final lo que nosotros tenemos que buscar es no que nos vayan a reemplazar, sino cómo hacemos que esto nos facilite a nosotros el trabajo. Y en unos años a lo mejor el que se adapte a esto va a ser el mejor abogado, decía él, por ejemplo. ¿Cómo ves la inteligencia artificial? Cada día nos bombardea más y cada día estoy convencido que muchos de los que están viendo esto se preocupan, ¿no? Y dicen, bueno, en algún punto mi trabajo lo va a hacer la inteligencia artificial y me va a quedar sin trabajo o qué sé yo. Tantas preguntas desde tu experiencia y desde tu profesión, ¿cómo ves esto? Totalmente. No voy a hablar desde ser auditor y ser abogado, ¿no? De las dos facetas. La tecnología y la inteligencia artificial se tiene que convertir en una herramienta para la optimización de procesos y la agilización de procesos. Pero, por ejemplo, el análisis, la interpretación para la toma de decisiones es donde nos tenemos que ir enfocando. Por ejemplo, un contador, antes de que se encargaba del ABC de ingresar facturas, etcétera, eso ya lo hace la tecnología. Y la inteligencia artificial está empezando a desarrollar otras prácticas. Con el abogado lo mismo, un asistente legal para hacer documentos legales, ya existe tecnología de inteligencia artificial que te genera documentos legales. Entonces, la profesión, el profesional siempre va a seguir siendo la persona, pero hasta dónde nosotros tenemos que ir evolucionando en el criterio, en la interpretación para la toma de decisiones. Eso es lo que va a ser más difícil de sustituir en las profesiones y aplica para todas las profesiones. Arquitectos, médicos, ingenieros, etc. Entonces sí creo que tenemos que ir buscando cómo la tecnología y la inteligencia artificial nos ayuda para tomar mejores decisiones, tanto para quien asesoramos, etc., así como la optimización de tiempo.
y recursos a nuestro favor, que tampoco quiere decir que cobremos más barato, que eso es muy importante, ¿no? Porque muchos lo confunden con que ahora como la tecnología hace esto a un bajo costo, yo tengo que cobrar menos. No, ustedes sigan cobrando lo que quieran, dependiendo de lo que estudien. Pero no nos va a sustituir. Yo sí creo que un tema de sustitución es muy a largo plazo, algo muy complejo. Tienen que darse muchas situaciones al mismo tiempo, reformas de leyes, para que por ejemplo, el abogado tiene fe pública, entonces solo el abogado puede firmar, entonces la ley se tiene que cambiar para que ya un robot pueda firmar o un documento pueda firmar. Entonces, hay cosas, por ejemplo, si hay la firma electrónica para ciertas cosas, yo puedo firmar y ponerle un sellito de firma electrónica y ya es válido para ciertos documentos, pero no para los documentos legales que uno tiene que tener su protocolo, supongamos, ¿no? Entonces, ese tipo, igual para el tema de contadores y auditores, los estados financieros no se pueden firmar con firma electrónica, tienen que ser con la rúbrica. Entonces, siento que ese tema va más para largo plazo, pero ya hoy, el tema de asistente de contabilidad, del asistente de legal, etcétera, son los que más van a sufrir. Todos los estudiantes de estas carreras son los que más van a sufrir. Aprovechen el tiempo de ir a hacer, aunque sea pasantías, aunque no les paguen, y si se sienten explotados, pues sí, no sigan, pues, pero me refiero a que aprendan, busquen aprender lo que puedan, porque en un tiempo ni siquiera eso van a tener chance. Ahora una pregunta directa, ¿estás a favor o no estás a favor de la inteligencia artificial? Sí, claro, totalmente a favor. Uno tiene que ser creativo y hábil para desarrollarse en este mundo. En algún momento puede ser que ya no me va a dar dinero ser auditor y abogado. O sea, pero ¿qué hice yo en el camino para no depender de eso también? El problema es de que muchas veces nos estancamos en este proceso. Sí, soy abogado, soy auditor, ok, hay otros abogados especialistas. Algo que a mí me caracteriza es, por lo mismo que les contaba, que es un tema de que yo no puedo prestar atención, yo no soy especialista en algo. O sea, a mí me preguntas para qué soy especialista, tal vez yo más lo que he visto en mi vida profesional es el tema corporativo de empresas, pero he visto temas legales, fiscales, precios de transferencia, que es un servicio que se da, pero yo te hablo de todos los temas y en mis redes sociales así lo hago. ¿Por qué? Porque yo no soy especialista, pero yo soy una persona que ha aprendido a comunicar como debe de ser, a entender, a buscar clientes, a estar así y ganar de todo lo que se hace. Y entonces en la oficina hay especialistas en diferentes áreas, que ellos sí, yo te puedo hablar del tema que querrás y no es que me las lleve de nada, ni mucho menos. He aprendido a encontrar esas virtudes y maximizarlas y yo puedo hablar de cualquier tema, pero que haga cualquier tema es otra cosa. No soy todólogo, sé de todo un poco. A ver, por ejemplo, no sabes si un día un cliente quiere hablar de la Fórmula 1 y vos no sabes, bueno, ya perdiste un cliente. Total. En una de esas. Entonces, algo, aunque sea el primer episodio de la serie de Netflix que van a ver, pues va. Por lo menos que te sirva para romper el hielo. Y así es en todo, estar en constante evolución. La gente habla mucho de la tecnología y las redes sociales. Porque yo estoy implementando tecnología en mi oficina, por ejemplo. ¿Y cómo saben que la estoy implementando? Porque tengo que tener medios de masificación y de comunicación, las redes sociales. ¿Cuántos profesionales están en redes sociales? Ya vamos a hablar de ese tema seguro, pero hace unos 3 años nada, muy poco. Ahora cada vez hay más, pero aún así son muy limitados. ¿Y entonces qué están haciendo? ¿Solo tecnología? Ok. Si no necesitas clientes, no hay problema, ¿no? O sea, ya tienes asegurado todo. Pero siendo profesional independiente hay un reto muy grande. Tienes que estar en constante búsqueda de clientes. Eso es inevitable. Y el tema de la preparación es importante también. Estar en constante preparación. Total. Ahora sí, tal vez damos el salto a las redes sociales. Sé que mucha gente que nos está viendo te conoce por las redes. Ahí fue donde dijeron Sergio, el leak. Claro. ¿Qué te llevó a crear contenido sobre leyes específicamente? Que es como como la mera fuerza. ¿Cómo empezaste? ¿Te recordás un poquito? Porque muchas veces uno no empieza por el miedo a decir qué van a decir los demás, o no tengo lo que necesito y con esto mejor todavía me espero y cuando lo tenga voy a empezar, y ese cuando lo tenga nunca llega, pues muchas veces nunca sucede. ¿Qué te llevó a crear contenido para las redes? Bueno, primero que nada, no fue un tema de obligación ni algo forzado. Yo donde trabajaba antes, yo tengo menos de 2 años de tener la oficina que tenemos ahorita y hemos trabajado fuertemente para poderla colocar lo mejor posible. Es un trabajo arduo y hay que hacerlo constantemente. Pero donde yo trabajaba antes, estuve más de 10 años. Desde ahí, más o menos del 2017, yo estaba diciéndoles, hay que trabajar en redes sociales. Estuvimos en Facebook y en YouTube y hacíamos contenido, grabábamos videos desde ese momento. ¿Por qué?
porque a mí no me cuesta hablar en una cámara. Antes de estar en redes sociales, yo ya era auditor, por ejemplo, y yo daba conferencias, capacitaciones, etcétera. O sea, no se me dificulta esa parte de comunicar. Entonces, yo desde siempre he sabido que esa es una de mis virtudes. Lo que he hecho es maximizarle y buscarle el beneficio. Entonces, no lo hice forzado, pero sí la tenía clara en esa parte y le decíamos, hay que trabajar en redes sociales, hay que hacerlo, y se intentó y se hizo. Hasta el día que yo me salí de ahí, buenísimo. En pandemia, digámoslo así, en el 2020, yo intenté crear unos videos como para emprendedores por la época, pero fueron como 3, 4 videos, no fue algo en serio. Después resulta que ya empecé a ver creadores de contenido de México, que eran abogados y así, que hacían esto que hacemos ahora, ¿no? Y dije, por ahí es. Por ahí está. Ya le entendí. Yo empecé en mayo del 2021 a hacer contenido en TikTok. Okay. TikTok fue la primera red social a nivel de marca personal. Después nos pasamos a los meses a Instagram, de ahí a LinkedIn y a Facebook. Estamos en las 4 redes sociales a nivel de marca personal. La más grande, obviamente, es TikTok. Después ¿Cuántos seguidores tenés en TikTok? Más de 300,000 seguidores en TikTok. Tengo más de 30,000 en Instagram. En LinkedIn tengo casi 3,000. En Facebook tengo un poquito más de 3,000. Pero ahí vamos trabajando, ¿no? Pero hay que trabajarlo de manera integral porque desde mi perspectiva sí entendí que si no te ven, no te contratan. Si no saben quién sos, no te contratan. Y es dar clases, dar conferencias, etc. Así funciona esto. Y las redes sociales vienen a ser una herramienta más. Que a veces es muy cuestionada, sí, pero véanlo ahora. Cada vez hay más profesionales haciendo contenido. Pero ¿cómo hacen contenido? ¿A quiénes están llegando? ¿Cómo lo están haciendo? Esa es la clave. Ya no es estar en redes sociales, es cómo estar en redes sociales. Eso es lo importante ahora. ¿Cómo? Porque he visto tus videos y cuando estaba pues investigando un poquito de toda tu historia para hacer este guión de la entrevista, ¿de dónde viene la creatividad? ¿Cómo se te ocurren los videos? ¿Por alguna tendencia o cómo lo vas armando? Contanos un poquito. Hay de todo un poco. Hay creadores de contenido que los conozco y todo, le digo, pero consumir redes sociales. Y no, mano, estás perdido, pues. O sea, tenés que consumir redes sociales. Es que este es un trabajo. Es más, la creación de contenido para mí es parte de mi trabajo como socio director en la oficina. Okay. Es parte de mi trabajo. Por eso yo no hago trabajo operativo. Y hago poco trabajo operativo, porque sé cuál es mi función, sé para lo que soy bueno y sé en lo que tengo que trabajar y hacia dónde puedo llegar. Sé que con esto mi labor es como un sueño y no es porque estemos grabando esto, la verdad, es darle trabajo a la mayor cantidad de gente posible. Okay. ¿Por qué? Porque uno tiene una gran responsabilidad en la medida de los beneficios que uno ha tenido en su vida. Si uno, imagínate cuánta gente tiene la posibilidad de estudiar en Guatemala. ¿Cuánta gente tiene la posibilidad de estudiar a nivel universitario en Guatemala? Entonces, en la medida que hayas sido beneficiado con eso, tienes un grado de responsabilidad con la sociedad. Es inevitable. Entonces, si uno tiene habilidades y todo este tipo de cosas, uno tiene que tratarlas de enfocar en algún beneficio social, en alguno. La creación de redes sociales, yo siempre he sido claro por qué se está haciendo. Es para marca personal, para transmitir conocimiento, para perfilar potenciales clientes y reclutar talento joven que está en las redes sociales, etc. No es un tema social, lo dejo muy claro siempre, porque se confunde muchas veces. Y es que hay muchos creadores de contenido que en teoría te regalan información y te informan sin esperar nada a cambio, pero realmente algo quieren de tu persona. Lo que pasa es que en 4 años lo veremos. Es lo que pasa normalmente. Trato de ser muy claro y transparente porque, a ver, el contenido que ven todas las personas es gratis, pero de ahí en adelante ya no. ¿Por qué? Porque también de algo tenemos que vivir. Es tiempo, es esfuerzo, es recurso. Entonces la creatividad viene de muchos lugares. Viene algo porque se te da natural, esa es una. La otra es el tema de ver contenido y ver las tendencias y de lo que se está hablando, de los temas virales, seguir a todas las páginas de noticias, etcétera, para ver qué se está hablando, qué es lo que quieres de contenido. Poco a poco he ido cambiando mi contenido, sinceramente. Por ejemplo, lo que les decía, en el 2021, en mayo, empecé a la creación de contenido. En enero de 2022 me buscan de Azteca Guatemala precisamente para participar en un segmento todos los jueves en el matutino que ellos tienen y vamos para 3 años ya. Okay. Todos los jueves vamos. Pero digamos de que en diciembre del año 2023 sí tomé una decisión radical. Pero antes de contarte la decisión radical, ¿qué pasó? Cuando empecé a hacer contenido era como, bueno, habemos pocos, eso ya es un diferenciador. No hay muchos haciendo contenido, pero
en unos años, aunque ahorita nos estén cuestionando y todo eso, va a evolucionar y más gente se va a meter aquí, entonces ya no va a ser un diferenciador 100%. ¿Qué más vas a hacer? Entonces decidimos crear un personaje. Y como uno consume redes, ¿no? Me salieron algunos filtros en TikTok increíbles, entonces hay uno que está sudando y como que está nervioso y a ese lo empecé a usar como era el que preguntaba. Porque digamos de que las personas cuando no saben de las cosas se ponen nerviosos, tiemblan, dudan, etcétera. Entonces cuando usaba ese filtro me preguntaba, digámoslo así, entonces ya cambiaba la posición, entonces ya sin filtro yo respondía. Entonces resulta que empezó a generar buena interacción, a funcionar. Y entonces hubieron personas que decían, y hay que ponerle nombre al personaje, que no sé qué. Bueno, entonces hice un video donde salí solo yo con el filtro y que me pusieran nombre. Y ganó un nombre de una persona, ni me recuerdo quién fue, y se llamaba Popencio. Entonces, a ver, ¿por qué se llama Popencio? Vamos a regresar un poquito atrás. Resulta que cuando uno tiene dudas, no sabe de las cosas, uno pues la arruina, ¿no? O la otra palabra, ¿no? Pero dije, a ver, uso esa en redes sociales como que se va a ver muy fuerte, ¿no? ¿Cuál uso yo para que conecte? La popié, eso. La gente lo va a entender, etcétera. Y entonces de ahí derivó el nombre del personaje más adelante, ¿no? Pero sí, en diciembre del año pasado sí cambié ya no usamos el personaje, ya Popencio se graduó, entonces ya no es necesario que salga en los videos, ya no uso al personaje, ahora es solo yo con los videos, con el contenido, eventualmente me van preguntando ¿y qué pasó con Popencio, etcétera? Pero es para irle cambiando como esa seriedad y esa formalidad. ¿Verdad? Porque es porque uno tiene claro qué quiere ir haciendo y por sobre todo enseñar a las personas que se puede hacer, que se puede trabajar, no tiene que dar las cosas gratis. Recuérdense que la información que está ahí es gratuita y hay bastante información, pero si quieres saber más cosas, pues sí, claro, ya tiene que pagar la gente, pues, ¿verdad? Y entonces sí, en algún momento tengo un sueño de tener... de atender casos pro bono y gratuitamente y tener una especie de bufete popular, sería increíble. Pero para eso uno necesita dinero, necesita recursos, necesita financiar todo eso. Entonces, las cosas no son tan fáciles y por eso hay que esforzarse día a día. Y por eso les decía, aprovechen el tiempo. Porque si no se aprovecha el tiempo, después uno se lamenta. Totalmente. Sé que por la cantidad de seguidores que tenés y la comunidad que tenés, te han de llegar de casos a casos y de historias a historias a lo largo y ancho de las redes. Pero ¿recordás cuál fue el momento en el que te diste cuenta de que tu contenido realmente estaba impactando a las personas? Como que tengas en mente ese punto de quiebre cuando eso sucedió. Tal vez no hay un punto de quiebre, pero te das cuenta que te buscan más. Y algo que sí me he dado cuenta es que la gente tiene muchas dudas. Entonces, la gente necesita educación continua en todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un video, en un minuto y medio, uno habla de un tema en específico, pero cuando uno ve comentarios de esos videos, resulta que te preguntan más cosas derivado de eso porque de una duda deriva otra, y es una lista de dudas. Entonces, a veces trato de ir haciendo videos de esas mismas dudas eventualmente en donde se puede, pero eso es increíble cómo el desconocimiento de las personas es muy grande. Y entonces ahora cada vez que vemos más creadores de contenido educativos, ellos ya tienen la posibilidad de poder seguir a más personas, por lo menos para conocer los temas. No para tener una asesoría gratis, que es muy diferente, pero tienen que estar como mínimo informados. Y sí, hay información de información y la gente tiene que aprender a saber qué sigue, pero un punto de quiebre como tal, no hubo un punto de quiebre así decir, esta información está impactando. Tal vez te das cuenta como por ejemplo cuando ya subes de seguidores, porque no haces otro tipo de contenido más que ese. Y vas subiendo de seguidores es porque conectan con ese contenido, es porque les está sirviendo y porque les funciona. Aunque la gente siempre termina cuestionando muchas cosas, obviamente. Eso me he dado cuenta yo que hay gente que te sigue y hay videos donde te quieren cuestionar y tratar como que sos un mal profesional y de ahí te das cuenta y te siguen. Y te pones a pensar, a ver, ¿te ha servido de ese contenido gratuito tanto tiempo? Y resulta que ahora te gusta tirar veneno porque hubo un tema que tal vez no te agradó y está bien, no tenemos que estar de acuerdo con las opiniones, pero no tenemos que ofender a la gente. Yo cuando he sacado mi par de asuntos es porque también la gente abusa, ¿no? Con sus comentarios. Pero eso es así y vamos a estar en constante cuestionamiento siempre mientras más populares públicamente seamos. Pero así como un punto de quiebre, no hay algo así como decir un caso o algo, ¿no? Que se haya dado. ¿Cómo mantenerte, pues digámoslo, tranquilo, no puede ser la palabra,
Porque cuando ya tenés una comunidad muy grande, ahora bien lo acabas de decir, te recibís comentarios de todo tipo. O sea, lees todos los comentarios para mantenerte saludable o mejor no. ¿Cómo Yo lo soy haces? como medio choqueado con eso porque yo sí veo mis notificaciones, sí Ok. monitoreo, sí estoy pendiente. Y entonces hay veces de que hay comentarios que tal vez sí me molestan. Hay otros que les digo, la mayoría, cuando los respondo que están tirando como veneno, ¿no? Los respondo con tal de darle viralidad a mi video. Ok. O sea, yo respondo no porque me importe lo que él esté escribiendo, sino porque yo sé Bueno. que, ya encontré el que le toca hoy, ¿no? Y empieza porque eso el algoritmo le ayuda, ¿no? Son de esas situaciones, pero como trato al final del día, lo que te dicen en redes no es lo que pasa en la calle. Creo que eso lo tiene que tener claro todo el mundo, por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de redes sociales. Sí, hay gente que te va a decir lo que sea en redes sociales y jamás te lo va a decir en la calle, te va a ver, te va a saludar, hasta te va a dar un abrazo. Recuérdense que hay muchos usuarios con nombres todos sofisticados que ni un nombre propio tienen, entonces al final del día recordemos que las redes sociales para muchos es un desahogo también. Entonces creo que una vez teniendo uno eso ayuda mucho. Aparte de que hacemos contenido educativo, creo que nuestro esquema y enfoque se separa del típico influencer que está allá afuera haciendo otro tipo de contenido donde está más sujeto a otro tipo de cuestionamientos, ¿no? Entonces, trato de ver eso, pero sí consumo, sí reviso y todo, y pues me ha ayudado, digámoslo así. Sí, pues lo que merece la pena le das ahí Claro. respuesta. Ahora para que nos veamos un poquito al tema de la educación y de por qué prepararnos. Sos auditor antes de ser abogado, tengo entendido, ese es el orden. Muchos nos preguntaremos, hay como en nuestra cabeza, como hay un mundo entre la auditoría y ser abogado, son dos caminos para la mayoría que decimos, bueno, están como distantes. ¿Cómo fue ese proceso de por qué elegiste primero auditor y después por qué decidiste ser abogado? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? Voy a contar una anécdota muy interesante ahí, es de que yo estudié las dos carreras al mismo tiempo. Ok. Yo salí del colegio y de una vez. Pero a ver, esa no es una decisión que uno con 17 años dice, nah, es que yo quiero hacer esto. Nah, es mentira. Creo que uno necesita tener un buen respaldo de tus papás, de que te puedan orientar. No todos los papás pueden, ¿verdad? Porque no han tenido la educación y todo eso. O sea, no es con todo. Estoy contando mi caso y cada quien tiene que adaptarlo a su manera en lo que hablábamos de no perder el tiempo, ¿no? Entonces, mi papá me dijo en su momento, mira, sos perito contador, estudia auditoría. Pero yo te sugiero que ya a estas alturas del partido por el 2004, ya solo ser auditor y una sola carrera ya no sirve de nada. Me. Entonces estudia Derecho también, que por cierto, se fusionan muy bien las dos carreras. Tienen una muy buena cobertura, tener el conocimiento de finanzas con el tema legal es una muy buena combinación. Por eso te das cuenta que salen maestrías de que yo soy abogado, pero maestría en Derecho Tributario, por ejemplo. Entonces, sí tienen una buena combinación. Entonces dije, bueno, para uno que está terminando de estudiar el colegio y todo eso, es raro, ¿no? Es decir, es la universidad, es otro rollo, ¿cómo le hago, no? Mis papás sí me dieron la oportunidad de mantenerme, por lo menos hasta cerrar las carreras. Y entonces dije yo, bueno, les voy a hacer una propuesta. Vamos, porque me dijo, si elegís una carrera es auditoría y trabajas. Ese es el camino. Ok, bueno, dije, ya está ahí. Entonces dije yo, bueno, le voy a decir a mis papás, que hagamos una prueba del primer año, ¿verdad? Estudiando auditoría y en el segundo me meto a Derecho. Vamos a hacer una prueba. Vaya que no lo cumplí, porque yo creo que no hubiera continuado realmente. Porque si uno quiere tomar decisiones así trascendentales, hay que darle con todo. Y si ya me están dando la oportunidad de apoyarme, por eso decía que no todos tienen las mismas oportunidades y el que las tiene que aportar algo más allá de todo lo que hace. Me tiré al agua con las dos carreras. Y estoy seguro que si hubiera hecho eso, que se me ocurrió en mi cabecita a esa edad, no hubiera seguido las dos carreras al mismo tiempo. Estudié Derecho en la Mariano Gálvez y Auditoría en la USAC. Entonces cerré las dos carreras al mismo tiempo. Ya para el proceso de graduación, primero me gradué de auditor. De ahí tuve unos asuntos personales, más todos los trámites en el lado de abogado, etcétera, y tengo como 3 años de ser abogado. O sea, no tengo tanto tiempo. Pero digamos que mi expertise ha estado muy relacionado al tema legal, aunque no podía firmar, digámoslo así. Entonces, sí cerré las dos carreras al mismo tiempo y fue algo muy satisfactorio, por lo menos hasta ese momento aproveché el tiempo. De ahí 2 años más para graduarme de auditor y ahí fue donde pues tuve unos asuntos ahí complejos que pues al final del día retrasaron el proceso de graduarme como abogado. Desde tu perspectiva, ¿por qué es importante que las personas elijan una profesión
o una carrera que realmente les guste, porque bien lo decías ahora, en muchos casos también te lo imponen, ¿va? Te dicen, mira, vos tenés que ser, por ejemplo, médico porque yo soy médico y tu abuelo es médico y tenés que ser médico, pero desde tu perspectiva, ¿por qué crees que es importante que las personas elijan realmente algo que les guste? A ver, sí, buena esa porque creo que no aclaré algo. A ver, no es como que me obligaran, pero al final del día, en el desconocimiento que tiene uno en ese momento, hay cosas donde uno no tiene ese alcance, ¿no? De decir, yo venía estudiando perito contador, entonces la lógica es auditoría, ¿no? Es la lógica. Lo de leyes, pues es algo pues, viable, ¿no? Dentro del proceso. ¿Por qué digo esto? Porque es importante, vean. Mi creencia es, no estudies algo que solo te guste, ni estudies algo solo que te convenga. Okay. ¿Por qué? Porque en la vida hay profesiones, hay actividades, hay oficios, lo que sea, que convienen económicamente y por eso lo estudio, pero nunca me satisface, nunca siento esa como conexión o eso de que realmente lo disfruto. Y hay gente que estudia solo lo que le gusta, pero en la calle, digámoslo así, y al generar un posible trabajo y todo, se dan cuenta que la realidad es muy distinta en esas carreras que solo me gustaba y lo amo. Y puedes ser el mejor haciendo eso, no digo que no, pero puede ser algo que no era muy prudente dependiendo tu situación también. Porque a ver, si eres una persona donde tienes todo el dinero del mundo y todo y te quieres ir a estudiar astronomía, pues dale, no hay problema. Hay dinero. A mí, por ejemplo, pongo mi caso, a mí me gusta mucho el tema de la astronomía y eso de las estrellas y el espacio, pero a ver, ni de chiste yo estudiando cosas de esas, ¿no? Por temas económicos principalmente. Entonces, creo yo que tenemos que tratar de buscar un equilibrio entre lo que te gusta y lo que te conviene. Tratar de buscarlo si se puede. Por ejemplo, una carrera que me gustaba a mí era la psicología. Y sí, psicólogo y que no sé qué, pero a la mera hora mi papá me dijo, vos estás a morir del hambre de eso, me dijo. Entonces a esa edad te quedas como, no deja de tener razón. Ojo, no digo que la profesión no sea buena. El problema es que esa es una de las profesiones más laboradas, o sea, más como esforzadas, porque a ver, aquí uno en la actualidad si se anda al psicólogo, mucha gente todavía cree que uno está loco, cuando debería de existir una cultura de tener terapia regularmente por muchas situaciones de la vida. Entonces, ahí van estas facetas, ¿no? Tratar de encontrar este equilibrio entre lo que te gusta y te conviene, creo que puede ser un arma de mayor éxito. No digo que es garantizado, pero por lo menos te ayuda más. Y aparte que, pues, en mi caso que me tiré al agua, porque me preguntan eso, ¿cuál te gusta más? Me preguntan esas cosas, ¿no? Y no puedo decir qué carrera me gusta más porque como tengo el conocimiento de ambas carreras, al momento de interactuar con las personas, fusiono ambos conocimientos involuntariamente, es porque ya se tienen, digamos, y es lo que uno ha aprendido. Entonces, me pasa eso de que yo ya hablo con el criterio de ambas vías. Entonces, no te puedo decir que me gusta una más que la otra, realmente. Ya que recorriste el camino de estudiar dos carreras en simultáneo, yo creo que a muchos se nos cruzó en la cabeza en algún punto, que no decía, yo quiero esto, pero también esto y lo voy a intentar. ¿Recomendás esto? ¿Estudiar dos carreras al mismo tiempo? ¿O honestamente decís mejor enfocarte en una y luego en otra? Desde, como te digo, ya recorriste ese camino, ¿qué nos puedes decir? Si pueden hacerlo, háganlo. Yo conocí a ver, se puede oír muy especial lo que hice yo de estudiar en la mañana y en la tarde. Conocí un par de personas que estudiaban 3 carreras. Estudiaban en la mañana una carrera, en la tarde otra carrera y fin de semana otra. Y es impresionante y se graduaron. Si tienen la posibilidad de que sus papás los mantengan, aprovechen el tiempo. Vuelvo a lo mismo, aprovechen el tiempo. Sí, hay casos de excepción donde tenés necesidad, hay que ir a trabajar, etcétera. Pues, o sea, sí, claro. Ahí no puedes evitarlo, pero si hay la oportunidad hay que hacerlo. ¿Qué me pasaba a mí? En la USAC, en auditoría, tenía 4 cursos normalmente y 5 cursos en la mañana. Eran 9 cursos al semestre. Entonces yo recuerdo que entraba a un parcial en la USAC primero, porque ahí empezaba siempre. Y de ahí como en 2 meses tenía parcial, porque terminaba en la USAC un sábado, por ejemplo, el lunes ya me tocaba el primero de la Mariana. Sí, pues. Entonces no había tanto tiempo para estudiar, para prepararse un examen. Entonces eso tiene... casi que voluntariamente te va desarrollando otras habilidades porque no te queda tanto tiempo. O sea, eso de decir, tengo que estudiar una semana cada clase, no hay chance. Probablemente en el camino me hubiera dado cuenta que no funcionaba y hubiera dejado una de las dos. No lo sé, al día de hoy pues no lo puedo comprobar porque sí logramos terminar todo, pero es de las cosas que uno tiene que irse conociendo y por eso es clave que a la mayor temprana edad posible uno pueda encontrar
¿para qué vas siendo bueno? No en una profesión, sino en tu forma de ser, en tu actuar como persona en general, en habilidades, etcétera. Porque, por ejemplo, ¿qué me pasa mucho? Yo tengo la habilidad de comunicar, me gusta mucho esto y no se me dificulta. Entonces, hacer contenido grabado en videos no me cuesta. Pero a mí no me gusta mucho escribir. No me gusta leer, no mucho, por ejemplo. Y la gente dice, ¿cómo te graduaste de abogado? Ahí está. Uno desarrolla otras habilidades. Pero el estigma es, tienes que saber leer y que te gustar leer para estudiar derecho. Pues yo puedo decir que no me gusta leer mucho y me gradué de abogado. Ni sin contactos, ni conectos, ni nada. O sea, gradué, seguí mi proceso, etcétera, y estudié, pero me esforcé y generé esas habilidades conexas a una debilidad que tengo. Así de fácil. O sea, eso es lo que tenemos que ir conociendo. En la medida que lo logremos, vamos a poderlo hacer. Entonces, ¿qué pasa en redes sociales, por ejemplo, no? Como ahí están todos y ahorita lo tienen que ver a uno, resulta que tenemos que hacer video todos. Dense cuenta, ustedes mismos han visto creadores de contenido donde no conectan, donde hacen videos y es como, o sea, está buena la información, pero no me gusta oírlo. Pero puede ser que es gente hábil para escribir, para hacer blogs. Entonces, no tenemos que forzar algo. Eso es importante. Yo probablemente en las dos carreras al mismo tiempo, tal vez al inicio me forcé mucho porque pues lo desconocía. Pero al final del día funcionó, pero no quiere decir que funciona con todos. Lo que sí tal vez no sugiero es de que empecemos una carrera un año y a los 2 años cambiamos de carrera y a los 3 otra carrera. No, o sea, eso es perder el tiempo y ahí creo yo que a mi parecer eso no es prudente. Ok, creo que dejaste información ahí muy valiosa en el tema de educación y este tema porque muchas veces nos topamos con esas dudas, ¿no? O sea, de qué hacer, qué no hacer, por dónde ir, pero creo que has aportado mucho. Antes de saltar ya a los proyectos futuros e ir amarrando la entrevista y el espacio, que nos contes un poquito de Loyalty, que sé que es de tus proyectos bandera. Contanos un poquito para los que no conocen y a lo mejor también gente que nos pueda estar viendo puede estar interesada en algo de lo que ustedes ofrecen. Contanos un poquito. Totalmente, a ver, bueno, para el día que estamos grabando este episodio, tengo 38 años, en septiembre cumplí los 38. Yo trabajé en una firma internacional por más de 10 años. Por situaciones que no llegamos a un acuerdo, pues ya no continuamos, decidimos independizarnos. Pero algo importante para todo aquel que quiere ser emprendedor, quiere iniciar proyectos propios, etcétera, tiene que tener un plan. Si no tiene un plan, no va a funcionar. Olvídense. Entonces yo sí tenía claro eso, qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, porque venía de una oficina internacional, sabía cómo funcionaban los servicios profesionales. Si yo quiero ganar dinero de todos los servicios profesionales, mi filosofía es ofrecer todos los servicios profesionales y generarle trabajo a colegas que podemos ir desarrollando en la especialidad que ellos desarrollan, porque ellos son brillantes para lo que hacen. Yo sé que yo no soy brillante para las especialidades, pero yo sé lo que tengo que saber y tengo características que nos combinan a ambos para hacer un buen equipo. Entonces lo tuve claro, tener un nombre, una marca institucional, porque honestamente les digo a todos los que nos ven en este episodio, mi marca personal para mí no es lo más importante es la marca institucional. Dejar un legado, dejar algo que siga, que aunque yo no esté, siga funcionando. Entonces Loyalty surgió con eso. Tener un nombre que impacte, que se vea. Me dicen, mira, ¿y cuánto tiempo te des con la oficina? No, menos de 2 años. Mira, y es una marca internacional. No, es local, yo la hice aquí. Entonces, genera esta expectativa, ¿no? Le hemos metido al marketing, hemos hecho publicidad, pagamos pauta, patrocinamos eventos, más lo que hacemos a nivel personal, ¿no? Con la marca personal y siempre menciono a Loyalty, etcétera. Hemos avanzado en menos de 2 años, hemos crecido muchísimo. ¿Para qué nos ayuda las redes sociales? Es para optimizar el tiempo más. Si les dije hace un momento que hay que aprovechar el tiempo, las redes sociales nos ayudan a optimizar más el tiempo. No solo la tecnología, también las redes sociales. Proyectos que se pueden llevar en 5 años, las redes sociales te lo bajan a 2 años. Yo te podría decir que lo que hemos crecido hasta el día de hoy en el desarrollo, posicionamiento, es de 5 años. Lo hicimos en menos de 2. Y así funciona. ¿Por qué? Porque se tiene que trabajar, pero con un plan. Usted quiere tener su negocio, lo que fuera, un plan. Eso de que, y siempre se lo digo cuando hablamos de temas de emprendimiento, porque en Loyalty tenemos una marca para emprendedores que se llama Growing Loyalty. Entonces, Loyalty es una oficina de servicios profesionales multidisciplinaria. Todos los servicios relacionados a la auditoría, legales, reclutamiento, marketing, lo que sea, porque nuestra intención es ser el respaldo detrás del éxito de las personas, de lo que sea y del tema que sea.
E internamente decimos no dar una pelota por perdida. Tenemos una marca para emprendedores que se llama Loyalty Growing. Entonces, cuando tenemos toda esta parte, integramos los servicios profesionales. Okay. Y cuando nos toca platicar, por ejemplo, con emprendedores, les decimos, a ver, quítense de la mente eso de primero me voy a tirar al agua y después lo formalizo. No. O sea, si está seguro de lo que está haciendo, formalícelo bien, porque después, ojo aquí, vivimos en una sociedad nada preventiva. Somos correctivos y apagafuegos y somos especialistas. Entonces la gente cuando tiene un negocio, una actividad o lo que fuera, decide, pues si no me ha pasado nada, ¿para qué me formalizo y para qué gasto dinero en eso? Porque no le ha pasado nada. Él está esperando que le pase algo para reaccionar y la gente no entiende que tiene que gastar dinero en resolverlo y después hacer lo que le dijo que tenía que hacer desde el inicio. Entonces eso de primero tirarte al agua, eso mucha gente lo ha escuchado, segurísimo, ¿no? O esa otra frase, aunque sea para los frijolitos. Tanto en un trabajo de planilla formal, así en relación de dependencia, o en un negocio, hay que quitarnos esas frases. ¿Por qué razón? Porque al final estamos esforzándonos y todo. Yo sé que lo decimos o esas frases las utilizamos como para denotar humildad, ¿no? Que no, yo lo sé, entiendo esa parte. Lo hemos dicho todos en algún momento. Pero sí pueden afectar en el desarrollo de todo lo que se hace en una vida de manera integral, ¿no? Entonces, Loyalty es todo esto, ¿no? Crear servicios profesionales bajo un canal, generar trabajo lo más posible, crecerlo todo lo que podamos, porque nos queremos destacar como una marca y eventualmente estar internacionalmente y así, ¿verdad? Así que amigos, ya saben qué es Loyalty, ahí los pueden buscar en las redes sociales. Y ya para ir entrando a proyectos futuros, ¿qué viene para Sergio García en los próximos? Ya estamos casi, este episodio va a salir antes de que acabe el 2024. ¿Qué viene el 2025 para Sergio? 2025 trae muchos retos, seguir en el proceso de crecimiento de la oficina, expansión local, queremos hacer expansión local aquí en territorio guatemalteco, tener más oficinas en Guatemala, empezar a abrir ya ese espacio. Estamos empezando a abrir tema de Antigua, Guatemala, por ejemplo, ya tenemos algunas conversaciones y estamos avanzando en este proceso, ¿no? Entonces eso podría ser 2025, seguir creciendo como oficina, tener más clientes, porque recuérdense que los clientes no son de uno, entonces hoy hay unos clientes, mañana no están, hay que estar en constante búsqueda de clientes. A nivel personal también, el tema de la familia, tener la familia unida, estar bien, tranquilos, con salud, con vida, etcétera, ¿no? Eso es muy importante también como pilar en el desarrollo de todo lo que uno va haciendo. Y algunos dicen que yo voy a estar en política más adelante y no me interesa la política. Me gusta la política, hablar de la política, etcétera, pero no me interesa participar. No es una prioridad para mí. No te puedo hablar de 8, 10, 20 años, pero de aquí a 4 años, por ejemplo, no me interesa. Y por una simple y sencilla razón, es un tema muy complicado. Y creo que para lo que estamos trabajando ahorita en este momento y a dónde vamos y nuestra idea de lo que estamos haciendo, eso no es una prioridad. En donde sí probablemente me involucre es más un tema de política gremial, es decir, de colegio de abogados, auditores, etc. Pero eso sí puede darse en los próximos años. Pero de ahí un tema de política gubernamental, no interesa. Creo que lo que más interesa es posicionar mucho más una marca institucional, desarrollar mejor nuestros servicios profesionales, generar más trabajo para las personas, tener un equipo más fortalecido y tener como esa libertad financiera que uno va queriendo en algún momento para poder hacer unos sus gustitos, ¿no? Totalmente. También. Gustitos controlados, ¿no? Porque miren que ese tema es muy importante en la parte de finanzas personales, que es un reto para la sociedad. Totalmente. Pues Sergio, agradecerte el tiempo, el espacio. Antes de terminar, el último bloque es de preguntas rápidas y nos respondes lo primero que venga a tu mente y lo primero que tengas ahí. Solo un paréntesis. Me dijeron que si me las decían antes para saber qué decir y dije no, porque la idea es hacerlo genuino. Totalmente. Y acá lo solemos hacer y hemos tenido la verdad que buenas respuestas y buenas recomendaciones por ahí también cuando lo hemos hecho con los otros invitados. Una película favorita. Hombre en Llamas. Ok. Un libro que todo aquel que está estudiando para abogado debería leer. No es una ley, no es un libro, es una ley, la Constitución. Un consejo que te hubiera gustado recibir al comenzar tu carrera. Que no era que era más difícil de lo que se veía. Okay. ¿Tu red social favorita? De momento TikTok. Un sueño que te quede por cumplir. Sí, tener una marca internacional y crecer la oficina. Eso estamos trabajando en eso. ¿Un lugar que te gustaría visitar?
Yo soy mucho de playas. Ok. Entonces, por ahí hay unas playas interesantes. Maldivas. Okay. Uy. No, pero a ver, ya estoy hablando yo de cosas sofisticadas aquí, ¿no? No, es que ya he conocido, por ejemplo, Cancún y todo eso, sí, son playas hermosas, las de Guatemala igual y todo, pero soy muy de playas. Por ahí hay en el Caribe, hay unas cuantas que dicen que son muy bonitas. He visto fotos. Que están ahí en la lista. ¿Qué significa el derecho para Sergio? El derecho es justicia. Auditoría. Auditoría es transparencia. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Ver la satisfacción de los clientes, que se hace un buen trabajo. Y por último, ¿qué significa Guatemala para Sergio? Todo, es mi país, la verdad. Fíjense, no es porque estamos en este podcast, vuelvo a lo mismo, porque yo sé que se oyen como respuestas políticamente correctas, pero a veces me he preguntado, porque por ejemplo he podido ir a Europa y a otros países y todo, y a veces me he puesto a pensar, porque pues uno ve otra realidad de otros países, no, ahí deberías de vivir, es que es otro. Yo les digo, no, yo no me hallaría viviendo en otro país. Tal vez lo más parecido es México, pero porque es casi igual a Guatemala. Entonces, pero es en el único lugar donde, por ejemplo, en México sí estuve un par de veces viviendo un mes, entonces conozco un poco más. Pero de ello de verme viviendo en otro país, no podría. Con nuestras calles, con agujeros, con nuestro tráfico, con nuestros lugares. No, o sea, no me haría con toda la cultura, con toda la gastronomía, con todo lo que hay por visitar. No me haría, la verdad. Entonces yo con eso te puedo responder que Guatemala es todo. Todo y sí, que bonito conocer turísticamente todo el mundo, pero para vivir y desarrollarse, solo que fuera algo muy complejo, pues Guatemala. Guatemala tiene tanto para darnos que creo que nosotros deberíamos de tratar la manera de apoyar a desarrollarlo. Totalmente. Bueno, Sergio, ahora sí, gracias por estar con nosotros en el podcast de Los Buenos Vecinos y tomarte el tiempo. Ojalá esta sea la primera parte de otras más que tengamos más adelante y podamos platicar. Te voy a dejar, como todos los invitados, tu cámara para que puedas mandar un mensaje a toda la audiencia que nos ve, a toda la comunidad que nos sigue jueves tras jueves. Y el tiempo es tuyo, la cámara es tuya también. Muchas gracias. No, a ver, primero que nada, creo que es algo muy importante y es parte de este podcast. Tenemos que ser buenos vecinos. Tenemos que ser personas de bien, donde quiera que andemos. Ustedes se dan cuenta que la sociedad cada vez es muy caótica, más caótica, y tenemos que ser personas de bien. Se está creciendo mucho el tema de personas que no quieren saber más de su vida por diferentes circunstancias, y tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar asistencia, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que desarrollarnos, no perder el tiempo, que era lo que hemos estado hablando a lo largo de este episodio en muchas ocasiones. Aprovechémoslo lo más posible, aprendamos muchas cosas, diversifiquemos, entendemos que el tema económico es muy importante para todos, pero también tenemos que aprender a ganarlo, no solo a recibirlo o no solo a dar por sentado que merecemos algo, sino a trabajarlo y esforzarlo, porque solo así. Yo soy fiel creyente de que generando empleo y trabajo digno es clave para el desarrollo de una sociedad. Y entonces creo que eso es muy importante, no solo para los que ya estamos más adelante, sino para los que vienen en camino. Los que vienen desarrollándose tienen ese compromiso y esa responsabilidad. Y si usted tiene privilegios y puede desarrollarse de muchas maneras, aprovéchelo, porque tiene una gran responsabilidad. Gracias, amigos, por ver hasta este minuto. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Acá abajo aparecerán las redes de Good Neighbors y las redes de Sergio también, para que vayan y lo sigan y conozcan más de lo que él está haciendo como un buen vecino de Guate. La cajita de los comentarios también, para que nos dejen ahí sus comentarios de este episodio. Nos vemos en un próximo episodio del podcast de Los Buenos Vecinos. Hasta el próximo jueves. Chau, chau. Adiós, nos vemos, se cuidan.